¿Cuándo demonios van a entender que un videoblog no se puede hacer un podcast? ¿Por qué la gente siempre está empeñada en hacer canales de YouTube para poder generar entrevistas o hablar de algo, quitarle el audio y pensar que es un podcast? Ese va a ser el tema del día de hoy porque hay muchos pensamientos erróneos y vamos a hablar de las diferencias de estos dos grandes elementos de la comunicación digital. Así es que se va a poner muy bueno. ¿Y qué les parece? Pues si vamos de una vez con toda esta información. Los Podcasters Han llegado para reclutar miembros dispuestos a morir por la creación de contenidos de calidad. Su arma más poderosa, el podcast. Ellos son los Podcasters y te darán las claves y el entrenamiento adecuado para que tu podcast sea el mejor del mundo. Los Podcasters. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Bienvenidos mis queridos Podcasters. Yo creo que esto en algún momento se va a descontrolar porque realmente pues estamos haciendo cosas muy aceleradamente en cuestión de información y todo para poder nutrir este canal de YouTube y creo que sí se va a descontrolar un poco para que podamos tener mucho contenido, de verdad, muchas cosas pues de las que podamos hablar de una forma completamente distinta a lo establecido. Pero a lo que el día de hoy nos compete con este tema tan interesante de qué tiene que ver el YouTube para que el podcast se haya fortalecido tanto, por supuesto también, y por qué un canal de YouTube, un videoblog, no se puede hacer un podcast, que esta es una nueva forma que se ha enseñado por aquellas personas que quizá no entienden el concepto del modelo de comunicación del podcast, pues piensan que quitándole el audio a una entrevista en YouTube ya automáticamente se vuelve un podcast. Pero pues la verdad hay muchas cosas de las que necesitamos hablar en este entorno y vamos a responder a esta gran pregunta de que si un videoblog es un podcast. No lo es. Y vamos a empezar a desmenuzar las características primero del videoblog como un medio de comunicación que tiene características muy específicas y muy importantes, y entre las cuales podemos ver que pues un videoblog es un medio de comunicación 100% visual. Requiere toda la atención porque aquí es donde se involucran otros sentidos como obviamente el oído. Entonces es un producto que a raíz de ser completamente visual, pues obviamente que del peso del código de significación pues recae en las imágenes, y esto es muy importante para la cuestión de cómo nosotros podemos utilizar los vehículos de comunicación para informar y también para formar mejores seres humanos, ¿no? En los formatos basados en la imagen, la producción visual es completamente fundamental. Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Entonces, de repente cuando hacemos un videoblog que es muy complejo porque necesitas aprender cuáles son las características de la imagen, cómo vas a recoger con una iluminación algo que se vea adecuado. Yo sé que es muy complejo porque me ha tocado vivirlo en estos 2 episodios que llevo, y vamos a estar experimentando para que precisamente el formato basado en esta imagen que se vea adecuado para que pueda describir todo lo que sea necesario sin la necesidad obviamente de estar explicando tantas cosas. Pero créanme que eso es algo también muy poderoso del videoblog y son características que los hacen únicos. La captura del audio de un videoblog en una cámara profesional nunca va a tener la misma calidad que la grabes en una tarjeta de audio o que utilices una consola para poder controlar el audio. En cualquier formato, mientras tenga audio de por medio, va a ser muy importante. Ya hemos visto que de repente los micrófonos que tienen los teléfonos celulares están cada vez más avanzando para ofrecer en un dispositivo todo lo necesario. Pero mientras eso sucede al 100%, pues cuando grabamos un videoblog necesitamos también que el audio se escuche muy bien. Por eso es bien importante entender que no se puede separar el audio de un videoblog para que sea un podcast. Si es que hay una
productora muy grande que hemos visto que hacen podcast de personalidades que entrevistan a otras personalidades, ellos también están grabando en una consola de audio completamente separado para poder hacer que ese audio que vaya a la plataforma de streaming de podcast, bueno, pues tenga mejor calidad, pero desgraciadamente no todos tienen esa infraestructura. Entonces las personas que empezamos a hacer este ejercicio del videoblog, en otros casos pues no sabemos a ciencia cierta cómo funciona la tecnología y lo hacemos con lo que tenemos, y el error es que en ese hacemos con el que tenemos, quitamos el audio y lo metemos a el canal de streaming, pues es en donde todo empieza a funcionar completamente mal. También una característica muy importante son las estructuras literarias para los contenidos en video que están obviamente apoyados en la descripción gráfica, ¿no? Esto es algo muy importante porque obviamente cuando nosotros estamos haciendo un videoblog o estamos haciendo un mensaje de comunicación en este tipo de plataformas, nos apoyamos al 100% con la imagen. Entonces las palabras son las que realmente van a llevar esa comunicación, pero la interpretación visual de las imágenes es algo que realmente es muy fuerte para que pueda funcionar de la mejor característica. Entonces esa es una de las cosas que lo diferencian completamente de otros medios de comunicación. La coherencia que debe existir entre el presentador y su imagen es sumamente importante. Ahorita vamos a decir por qué. El discurso que él tiene, sus acciones e ideas muchas veces se ponen en tela de juicio. Si tú no eres coherente desde que estás haciendo un contenido entre lo que dices y haces y en lo que estás mostrando a los demás, pues muchas veces es en donde vienen problemas muy serios, y los videoblogs tienden mucho a meter a personas en ese tipo de problemas, ¿no? Porque ahora vivimos en una actualidad completamente distinta, en donde tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras y cómo nos dirigimos hacia ciertas audiencias, y de repente eso es algo que se vuelve muy complicado, pero sin duda alguna debe de existir una coherencia, porque pues hay muchas veces que la imagen que nosotros interpretamos de un videoblog o de un presentador en videoblog, pues pensamos que todo lo que hay alrededor de ese es muy bonito, ¿no? Si estás feo como yo, si no estás un poquito pues agraciado, pues va a ser muy difícil que la gente acepte ese tipo de imagen. Pero bueno, son parte de las cosas que diferencian a un videoblog de un podcast. Ahora sí vamos a hablar de las maravillas del podcast, porque como modelo de comunicación es muy importante, y más en los últimos años. La capacidad que tiene de generar escenarios mentales inimaginables es algo que realmente no se puede pagar con nada. En el momento en que tú tienes esa capacidad de generar estos escenarios mentales para poder transportar el momento, el aquí y ahora de una persona hacia otro lado, créanme que es algo que le funciona muy bien al podcast, y que como es un archivo completamente de audio, necesita de esos escenarios mentales. Entonces es algo maravilloso. Otra de las características muy importantes es el que tiene el poder de la voz para generar efectos entre las audiencias. Esto es algo muy importante. Hay que mantenerse siempre hidratados cuando estamos grabando, porque de repente estamos hablando mucho y no tomamos agua, empiezan ahí a detectarse algunos sonidos indeseables. Entonces por eso hay que estar bien hidratados para tratar de que todo salga al 100% en cuestión del audio. Hablábamos del poder de la voz, cómo puede afectar, beneficiar o incluso cambiar las percepciones de las personas que están escuchando un podcast, ¿no? Por eso necesitamos aprender a volver a tener como una cultura el lenguaje completamente adecuado, la coherencia a la hora de hablar, y por supuesto cuando escribimos. Esto es algo muy importante. Por eso
En el momento en que nosotros vemos que los podcasts están funcionando como modelo de aprendizaje gracias a la empatía que tiene la voz, te das cuenta cómo hay otras cosas alrededor que apenas se están descubriendo por esa característica tan principal. Entonces, hay que hablar también de los escenarios sonoros que creemos que podemos nosotros crear, esas atmósferas que la música nos da, y obviamente la importancia de los silencios tienen un gran poder para poder entender los conceptos, y no nada más para poder entender los conceptos, sino para poder hacer un buen producto, ¿no? Muchas veces no entiendo yo esa necedad de los que hacen entrevistas en YouTube de 2 o 3 horas y le quitan el audio y lo meten a un canal de streaming de podcast y ni siquiera se molestan en ponerle un fondeíto para que te acompañe la plática. Se vuelve aburrido, se vuelve muy tedioso, aunque sea una persona muy importante o muy graciosa, ¿no? Pero muchas veces esto es la parte que nosotros como podcasters, como podcangster cuidamos, ¿no? Todo el lenguaje estético que viene alrededor de una producción para un buen podcast. Los silencios son muy importantes para darle ese momento a la mente para poder discernir, para entender qué es lo que viene, para prepararnos. Cuando usamos los silencios adecuadamente, no todo el tiempo se vuelve aburrido, es algo que realmente vale la pena y se hace con una elegancia sublime. Igual, si estás hablando de un tema en específico, si estás hablando de algo muy complejo, la música te puede crear esas atmósferas que la gente también toma en cuenta para poder entender lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo mágico que solamente en el audio podemos crear. Y díganme ustedes si no, cuando van al cine y escuchan el surround, en todas las bocinas hay un efecto. Esa es la calidad y la cualidad del audio de la que carece la imagen. El audio nos da mucha emoción y obviamente mucha atención, nos atrapa completamente. El podcast es un medio de comunicación unisensorial y gracias a esta gran característica los sentidos se agudizan. Cuando tú estás escuchando un podcast de meditación, cierras los ojos y sientes esa persona que te está hablando y te está llevando. Cuando estás escuchando un podcast de cocina y te están hablando de una receta, tú también estás haciendo la receta o te estás imaginando otras cosas, ¿no? Entonces, imagínense que gracias a esta unisensorialidad, todos los demás componentes de nuestra cabecita para poder entender los conceptos empiezan a trabajar de una forma diferente para poder entender todos los mensajes. Entonces es muy importante. Y también en el podcast la capacidad que nosotros podemos generar a la hora de escribir tiene que ser muy buena. Nosotros escribimos para las mentes, no escribimos para otras personas, y cuando escribimos para las mentes tenemos que ser muy inteligentes y muy puntuales, por supuesto. Y pues para terminar con estas maravillosas características del podcast, pues nada más y nada menos que tiene un fácil acceso, es de muy fácil acceso, porque lo tienes ya en tu bolsillo, es descargable, tú lo puedes escuchar si no tienes datos de Wi-Fi, ahí en tu aplicación descargas el episodio y ya lo puedes escuchar sin internet, ¿no? Esa es la capacidad más importante del podcast, que es un archivo completamente accesible para todos y para todo el mundo y en cualquier lugar. Eso realmente es muy importante para esta nueva generación de comunicación en línea y por supuesto por eso se está fortaleciendo tanto. Y obviamente el alto grado de conexión que existe entre las audiencias y las marcas. Después de todas estas características que hemos hablado del podcast y las vemos aplicadas que realmente en un buen mensaje, esa conexión que ahora se está haciendo entre las audiencias y la marca son muy fuertes porque están aprendiendo cómo hablarle de una forma diferente a sus audiencias y lo utilizan no en el sentido de la venta directa, de cómprame este producto que te estoy ofreciendo porque es el mejor, sino te dan las ventajas competitivas. Ha sido el podcast dentro de la publicidad una herramienta invaluable para informar a sus clientes acerca de algo, crear comunidad y el estilo de vida que es hacia donde nosotros tenemos que ver en el momento en que estamos generando un podcast que realmente pueda ofrecer un estilo de vida. Es algo muy importante y salud por eso, es agua,
Me encantaría hacer este tipo de videos con una chela, pero bueno, por lo pronto es agua. Entonces, bueno, ahora con este cambio en donde todos nosotros nos vimos dentro de la pandemia, el podcast se fortaleció en YouTube porque era una de las plataformas principales para poder generar un podcast. YouTube es muy fundamental y por eso mucha gente cree inclusive que YouTube creó los podcasts. No es así. Todos esos cursitos gratis, toda esa información que existe ahí de las personas que no entienden el concepto del podcast, te hablan de que tú puedes hacer un podcast en YouTube, pero es completamente falso. Entonces es bien importante entender desde el principio cómo nosotros podemos diferenciarnos. Un videoblog tiene unas características y objetivos completamente particulares y el podcast las tiene también a su favor. Entonces, pues antes de que quieras hacer un podcast con una entrevista en Zoom, piénsalo 2 veces y si quieres hacerlo de la mejor forma, solamente aprende a utilizar los elementos estéticos para que tú puedas integrarlos y se escuche, mira, de lujo. Yo les dije que esto se iba a descontrolar. Y la verdad es algo que me gusta mucho hacer porque vamos a tener muchas cosas muy interesantes en este canal de YouTube. Vamos a empezar a hacer unas transmisiones con música en donde hablamos de música en específico. El Pachecósmico, que es ese podcast que se ha distribuido muy clandestinamente, solamente con contactos y amigos, ahora se muda a este canal de YouTube. Vamos a hacer las transmisiones en vivo, pero solamente voy a invitar a las personas a que estén en esa transmisión por medio de una liga y va a ser completamente privado. Así es que si tú quieres ser parte de ese podcast porque se pone muy bueno, yo sé que te va a gustar, pues mándame aquí en los comentarios, ponme yo quiero Pachecósmico y ya veré si te invito o no, porque tengo que estudiarte primero. Es algo muy de confianza. Bueno, va a ser algo más privadito, más cotorrón. Así es que no se lo pierdan. Muchas gracias. Yo soy Mr. Fernan. Recuerden seguirme por ahí en las redes sociales para que todo mundo sepa qué es lo que estamos haciendo atrás de todo este canal de YouTube. También ahí en mi sitio web, ve a informarte más acerca de lo que yo estoy haciendo dentro de www.mrfernan.com. Y de verdad, muchas gracias. Suscríbete porque vale la pena. Yo sé lo que te digo, se va a descontrolar. Los Podcasters Ha llegado para reclutar miembros dispuestos a morir por la creación de contenidos de calidad. Su arma más poderosa, el podcast. Ellos son los Podcasters y te darán las claves y el entrenamiento adecuado para que tu podcast sea el mejor del mundo. Los Podcasters. Escúchalo bajo tu propio riesgo.